Nuestra revista de prensa. Para revisar lo que titula la prensa internacional, me acompaña en el estudio mi compañera María Angulo. Buenos días para usted, buen lunes. Buen lunes, feliz inicio de semana, Valentín. Muchas gracias. Vamos a iniciar este espacio con las portadas que nos dejan medios como The Daily Telegraph o The Morgen sobre lo que acordaron los líderes europeos tras la cumbre en Londres, en la que debatieron sobre la creación de un plan de paz para Ucrania, como titulan. Así es, como bien lo indicas, The Daily Telegraph, este medio británico titula "Estamos en una encrucijada histórica", le dice Starmer a Europa en una abierta referencia a las últimas declaraciones que fueron ofrecidas por el primer ministro británico tras el desarrollo de la cumbre de líderes de Europa y Canadá que se llevó a cabo ayer domingo en Londres. Cita declaraciones también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dice que Estados Unidos no podría de ninguna manera obligarlo a ceder el poder tras el inicio de lo que es el cuarto año de guerra en su país luego de la incursión de las tropas rusas desde el 24 de febrero del año 2022. Se cuestiona el medio, Valentina, quién podría formar parte de la coalición anunciada ayer domingo por Starmer, y responde que este movimiento no solo militar sino también que obedece a razones diplomáticas se podría llevar a cabo si mancomunadamente llegan a un acuerdo de establecimiento de respaldo militar como el que fue anunciado ayer, pero no solo el alterno a lo planteado por el presidente estadounidense Donald Trump, sino uno que haga referencia al fortalecimiento de las capacidades militares de Europa en conjunto. Dice que el primer ministro británico reveló que esos varios países estarían inmiscuidos en esta propuesta de sostenimiento militar y que una vez negociado lo que sería el cese del fuego, las tropas ucranianas serían las responsables de llevar a cabo las labores de vigilancia que podrían llevarse a cabo en una zona de amortiguación integrada por al menos 800 millas de largo entre ellas y en un territorio que es actualmente ocupado por las fuerzas rusas. Dice que detrás de los ucranianos también estaría el refuerzo de la fuerza de seguridad compuesta por al menos 30.000 soldados comprometidos tanto por los distintos países de la Unión Europea como por Canadá y que serían los principales responsables de responder por las labores de vigilancia de centrales nucleares, puertos y centrales de defensa aérea. Vemos también en contraste como el medio belga The Morgen titula con la misma noticia, pero a diferencia amplía el panorama y nos presenta una fotografía de Zelensky al centro de lo que fue el desarrollo de esta reunión diplomática. Nos dice en su titular: la coalición le lanza un salvavidas a Ucrania, y dice que la grieta atlántica entre Zelensky y Trump se ha ampliado luego de las tensiones que se vieron en la pasada semana. Pregunta también si podría en efecto reemplazarse o no esta presencia militar estadounidense si Estados Unidos finalmente decide llevar a cabo el retiro de los 90.000 soldados, los tanques y los aviones que le ha suministrado como ayuda militar a Ucrania. Vemos como el medio francés Liberación titula "Cumbre sobre Ucrania, la respuesta", en atribución también al resultado de este encuentro diplomático, pero abren con una foto completa ya de Zelensky en el panorama y dice que mientras la situación de Ucrania ocupará en el desarrollo de la jornada de este lunes a los diputados franceses, el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, aboga por una defensa común de la Unión Europea y habla de las implicaciones que tendría de hecho lo que sería el rearme de Europa. Dice que implicaría un gran aumento en el gasto militar para las distintas naciones y cita declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que al salir de la cumbre que se llevó a cabo en Londres dijo que presentaría un plan integral sobre cómo rearmar a Europa. Vemos también cómo el medio de origen neerlandés Trouw titula con esta misma noticia, Valentina, y nos dice: Europa quiere defender a Ucrania por sí misma, pero sin Estados Unidos no sería nada. Y reseña un informe que da cuenta de que los ucranianos han perdido la confianza en las tropas estadounidenses que habían sido desplegadas hacia su país para defenderlos, en contraste de las tropas rusas. Concluye que los soldados y trabajadores humanitarios en el frente también siguen las noticias mundiales y que están sumidos en un ambiente de incertidumbre por lo que pasaría. Cerramos esta cobertura, Valentina, con la portada que nos presenta el medio español El País de España, que titula "Europa diseñará un plan de paz alternativo al de Donald Trump", y retoma la imagen de Zelensky al centro de lo que fue esta cumbre diplomática. Concluye que en el caso de que los países de la Unión Europea que llegaron a ese acuerdo ayer no logren el objetivo al que se han comprometido, Starmer tendría que apalancar lo que sería
una coalición de voluntarios para llevar a cabo este proyecto de ayuda militar. Y en la cara interna reseña también que Ucrania busca reclutar a miles de nuevos soldados, incluso de 18 años. Dice que para fortalecer lo que serían sus filas en el desarrollo de este cuarto año que califica como resistencia frente a las tropas rusas. Bueno, si algo vimos ayer fueron muchos abrazos. Vamos a ver cómo les va ya cuando pasemos a la práctica. Seguimos con el tema de Ucrania justamente, pero desde la otra perspectiva. El medio independiente ruso Medusa nos presenta la historia de los ucranianos para los que el miedo a la muerte no desaparece. Así es, como bien lo indicas, estas personas que todavía persisten en territorio ucraniano y que no han logrado huir de la guerra al desplazarse en el carácter de refugiados hacia otros territorios, es el centro de este reportaje que nos presenta hoy el medio independiente ruso Medusa, que titula, abro comillas, no quiero que muera nadie más, cierro comillas. Dice que el medio Medusa viajó a Ucrania para descubrir de qué manera sus habitantes ven lo que sería este final de la guerra, pero con mucho recelo, ya que muchos no creen en que esto finalmente se dé. En un completo reportaje escrito por la periodista Irina Olegova, nos presenta un recuento también tanto de narraciones interesantes como de imágenes y mapas en un desglose de 6 capítulos que van de norte a sur del territorio ucraniano y que nos presentan una serie de historias de cómo han vivido estos 4 años de guerra quienes se han quedado en esos territorios a pesar de los bombardeos rusos. En el primer capítulo, de hecho, que inicia en la parte del este ucraniano, se dice que el miedo a la muerte para ellos no ha desaparecido a pesar de los anuncios de un eventual cese al fuego, y nos cuenta la historia de una trabajadora interna que dice llamarse Natalia, cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, y dice que ella trabajaba en un centro de detención, en un centro de protección en la primavera del 2022, pero que todo cambió al ver la llegada de estas tropas rusas. Vemos también cómo en el segundo capítulo se desplazan hacia el sur del país y en donde los ciudadanos reconocen, Valentina, que deben de negociar, que el gobierno de Zelensky también debe tener en cuenta las vidas que se han perdido, las historias de dolor y muerte que se esconden tras las familias. Vemos cómo más al sur dicen que no pueden mirar las lágrimas de las madres que han perdido a sus hijos en el marco de estos bombardeos. En el cuarto capítulo se preguntan por qué no pueden hacer que los soldados en invierno no se congelen en las trincheras, ya presentando las condiciones en las que viven estas personas que le han dado el frente por Ucrania a la guerra. En el quinto capítulo, en el noroeste, nos cuestionan si la vida se hubiera detenido o no para ellos a través de estos bombardeos, y dicen que no, que de alguna manera, aunque han olvidado lo que es el olor del pan recién salido del horno, ellos siguen intentando llevar su vida de la mejor manera posible en medio de esas condiciones. Y cierran con un sexto capítulo que se da en la zona oeste de Ucrania, que dice que para ellos ocurrió lo mismo que ocurrió en Crimea y que desde entonces hablar ruso les da miedo. Esto en una cobertura de cómo hay padres que habían enseñado ruso a sus hijos, pero que dicen que en el contexto de esta guerra esa historia no se va a repetir y que ellos quieren cortar definitivamente el que califican como un cordón umbilical que todavía los ata al territorio ruso. Bueno, la cruel realidad, un retrato de lo que es una guerra. María, muchas gracias por toda esta ampliación. A ti, Valentina, por recibir. Nosotros vamos a continuar.